اسمع اسمع منظر الشيخ خليل. طب مين تحت ضايل؟ ابوك وينه؟ Estas son las imágenes del rescate de Ward Halal, una niña de 6 años que en la madrugada del día lunes, por culpa del ataque de Israel hacia la ciudad de Gaza, hacia un colegio en específico, provocó no solamente de sus 6 hermanos, sino la de su madre, y dejó en estado crítico en el hospital a su padre. Las imágenes son duras de ver, pero ante ello yo quisiera generar una pequeña reflexión. Durante gran parte de mi vida, y mucho más en los últimos años, he escuchado de que Israel es el pueblo de Dios, he leído de que Israel es el pueblo de Dios, la propia Biblia lo menciona, no hay una discusión sobre ello. Lo que sí me genera descontento y pena, frustración, es lo que está pasando últimamente. Y la malinterpretación que se le ha dado. Hablo de esto porque soy cristiano y esto me genera una opinión propia. Se ha confundido el hecho de que Israel, como es el pueblo de Dios y nosotros somos cristianos y estamos convencidos de lo que dice la Biblia, significa de que vamos a defender a rajatabla lo que Israel haga. Pero sin embargo lo que Israel ha estado haciendo en estos últimos años es totalmente indefendible, no tiene cómo justificarlo. Hay distintos grupos de WhatsApp o distintos grupos o espacios en los cuales he conformado yo parte también, en los que se habla de Israel como si fuese de víctima, un país que está siendo atacado por todos lados y que no está, y que es el pobrecito en este tipo de, y sin necesidad de desmerecer el dolor que puede sufrir Israel como Estado, como país, como nación, sin desmerecer sus necesidades de atención. El hecho es que Israel, en cuanto a Gaza, en vez de ayudarlos, se está cometiendo un que es injustificable. ¿Por qué injustificable? Porque la propia Biblia no tuvo ningún temor ni reparo en considerar los pecados, delitos y errores de Israel como pecados, como delitos y como errores. A estas alturas son aproximadamente 60.000 personas que siguen a causa de Israel, en contraposición de las aproximadamente 1.500 personas que en el territorio de Israel. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de, no vamos a ponernos a discutir sobre más o quién mató, sino de la desproporcionalidad de los ataques que está cometiendo Israel. A pesar de todo, hay un bloqueo que es innegable, que esto se puede confirmar simplemente buscando un poco de información sensata en internet. Y es que cuando hablamos del pueblo de Dios, creemos que estamos hablando de un pueblo santo, creemos que estamos hablando de un pueblo que no comete errores, cuando es un pueblo que, en primer lugar, si somos cristianos debemos reconocer de que es un pueblo que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, si es el punto de partida. Entonces, ¿cómo vamos a considerar que vamos a defender absolutamente todo lo que hace porque creemos que está en guerra, cuando la evidencia nos demuestra de que es un país que está cometiendo muchos errores, pecados y delitos que son injustificables? Tan solo el hecho de que haya un bloqueo que impida el ingreso de medicamentos, de alimentos, de sustento, de ayuda necesaria que muchos países están enviando a Gaza, ya nos da una muestra de que no hay realmente una intención de acabar con esto, sino de extenderlo hasta tal punto sin prever las consecuencias a las que está llevando. Simplemente ver las imágenes de tantos niños sufriendo, de tantos niños que están en estado de desnutrición total, simplemente ver las imágenes de madres sufriendo, llorando, simplemente calcular la cantidad de personas que han muerto y que se tratan solo de cifras oficiales y no de las que quizá hay muchas más escondidas. Y es que cuando hablamos de ya no hablamos de personas enemigos o aliados del pueblo de Dios, ya no hablamos de israelitas, ya no hablamos de palestinos, ya no hablamos de ciudadanos de Gaza, hablamos de personas, de humanos, de inocentes. De 60.000 personas, ¿creemos que realmente las 60.000 personas que han en Gaza son enemigos de Dios? ¿Son enemigos del pueblo de Dios? ¿Son enemigos de Israel? Son personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de escuchar un mensaje de esperanza que se supone que una iglesia debería imponer. Cuando hablamos de Israel pidiendo de que Dios le dé fuerza al pueblo de Dios escogido, pedimos entonces de que se le dé fuerza divina a un pueblo que sigue personas sin piedad. No hay razón para justificar lo que jamás haya hecho, obviamente no hay razón para justificar lo que jamás haya hecho, pero tampoco hay razón para justificar la cantidad de que se está viendo sin ningún tipo de contemplación por parte de muchos países que solamente miran indiferentes. Tampoco hay razón para justificar el bloqueo para poder hacer llegar ayuda a los que lo necesitan. Y lo repito una vez más, cuando hablamos de Dios, ya no hablamos de enemigos ni de aliados de Israel, hablamos de personas siendo inocentes, inmerecedoras del ataque totalmente carente de humanidad que hay por parte de Israel. Así que si realmente nos interesa como iglesia, como cristianos, como creyentes, lo que pasa en Israel, en Palestina, en Gaza, entonces si realmente nos interesa y creemos en Dios
pues no deberíamos estar rogando por darle fuerzas o enviarle fuerza de parte de Dios a un pueblo que está cometiendo demasiadas atrocidades, así como tampoco justificar el ataque de un pueblo como Hamas. Si realmente nos interesa lo que pasa en ese lado del mundo, oremos por Israel y por sus enemigos, porque sus enemigos también son personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza, porque sus enemigos también son almas por las cuales deberíamos orar para que sean salvas, porque los enemigos del pueblo de Dios no son más ni menos merecedores de la gracia. Si realmente queremos quedarnos como indolentes ante lo que está pasando en el mundo, es cuestión de cada uno, pero no hay necesidad de promover ideas radicales que no generan ningún tipo de consenso y que no forman parte del mensaje que Jesús mismo dejó. Jesús mismo miró con más amor, Jesús mismo miró con contemplación y con misericordia también a los gentiles, con misericordia a personas extranjeras, puesto que su propio pueblo no quiso recibirlo. Porque entonces nosotros deberíamos portarnos de una manera diferente, porque entonces nosotros deberíamos pedir de que Israel cobre fuerzas divinas para seguir atacando a sus enemigos, cuando los enemigos que están muriendo realmente son inocentes. Cuando se trata de justicia no hay bandos a los cuales defender, solamente hay inocentes por los cuales luchar y rogar y pedir que haya un cese a las... En fin.